Pero bueno, ya entrando en materia con el siguiente tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de septiembre estaremos hablando que si todo va se conduce como va, se mantiene esta misma línea, aplastará la última reforma constitucional planteada por el exgobernador Jaime Bonilla Valdés. Hay que mencionarlo, 3 años le tomó a la Suprema Corte, al ministro Pérez Dayán y a todo su equipo, de mostrar o tener una certeza jurídica en torno al caso de la desaparición del Consejo de la Judicatura. Vamos a recapitular un poco, Jorge. Sí. En 2020, más o menos, no, 2020, se presenta una reforma constitucional en el Congreso del Estado, emitida por el gobierno de Jaime Bonilla Valdés y firmada por Amador Rodríguez Lozano, que pretendía 3 temas de manera muy general. Número 1, desaparecer el Consejo de la Judicatura de Baja California. Número 2, modificar el esquema de selección de magistrados, que hoy se eligen por convocatoria, una serie de evaluaciones y entrevistas para llegar a la decisión del Congreso. Jaime Bonilla Valdés dijo, esas son tonterías de la escuela tradicional, voy a designarlos yo. O sea, voy a decir quién es el magistrado, les voy a dar 3 opciones, todos afines a mí, y ustedes deciden, ¿no? Y la última que era, a mí, esta sí era muy, a mí me pareció muy interesante, por lo menos analizarla, que era la de crear juzgados unitarios. Hoy en día toda la segunda instancia, salvo materia para adolescentes, se revisa por 3 magistrados. Sí. 3 magistrados determinan el actuar de un caso de un juez. Como en el caso Alina, por ejemplo. Como en el caso Alina fueron 3 magistrados. El planteamiento que se establecía era para volver más eficiente el Poder Judicial, que en lugar de tener 6 salas, 5 salas, fueran 17 salas unitarias, o sea, que un solo magistrado revisara, lo cual es riesgoso porque solamente sería a la visión de un magistrado, pero sería más eficiente el sistema. Esos son los 3 planteamientos que establecía. Pues bueno, la Suprema Corte dijo, no sirve, ni siquiera lo voy a revisar de fondo, porque hiciste un desastre legislativo, y ahí es donde cae el punto. Nuevamente, Jorge, un desastre legislativo tumba un proceso de reforma por parte que emitido por el Ejecutivo. Como fue la gubernatura 5 años, como han sido varias iniciativas presentadas al vapor. La ley electoral de López Obrador. La ley electoral de López Obrador. Como fueron varias iniciativas, en el caso de Baja California, presentadas por Amador Rodríguez Lozano, en conveniencia con el propio Poder Legislativo y su enlace que se tenía en esos momentos. Muchos de ellos siguen estando en el poder y siguen estando en el Poder Legislativo. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que la manera en que tenían la soberbia política y el poder gubernamental de presenta lo que sea, de todas maneras me lo van a aprobar, pues había instancias que son ese verdadero contrapeso. Sabemos que el bonillismo va a descalificar, al igual que lo ha hecho el presidente Andrés Manuel, a la Suprema Corte. Al presidente le va bien, o al menos se le ve bien, o al menos tiene correligionarios que le aplauden que se imponga la Suprema. Bonilla no. Y es más, si no es AMLO, realmente nadie tiene ese poder de convocatorio público para tener estos enfrentamientos con ministros de la Suprema Corte o con toda la Suprema Corte. En el caso es que evidencian de nueva cuenta que hay errores legislativos garrafales que llevan a que estos casos ni siquiera se lleguen al análisis. Y también autoritarismo, Jorge, porque realmente es una visión de atropellar, de querer aplastar, de querer abrumar, y que pasaron 3 años, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que esta modificación, que realmente es sustancial en la estructura del Poder Judicial, termine por no concretarse. Ha habido un debate, ha habido un análisis de que es necesaria una modificación al Consejo de la Judicatura del Estado. Es digno y es válido, porque algunos señalan que sí, que es costoso, pero más que costoso, que es ineficiente porque son 7 integrantes. A veces hasta para pintar una barda, a veces ahorita ya no tanto, pero para pintar una barda tenían que ponerse de acuerdo 7 personas, ¿no? Y esto lo volvía de repente engorroso. Para designar o para contratar a un psicólogo o algún administrador, podían pasar semanas. Este tipo de cuestiones sí son los que fallaban dentro del Consejo de la Judicatura. Jaime Bonilla Valdés quería deshacerlo y modificar todo como lo planteaba, pero cae por forma, y la forma es del Poder Legislativo. El Poder Legislativo nuevamente termina haciendo el ridículo por querer cumplir de manera servil y atrabancada
por las designaciones del Ejecutivo. Sí, y identifica muy bien la Suprema Corte de Justicia quien la regó, ¿no? Sí. En el caso del diputado Juan Manuel Molina. Según el argumento que establece el Poder Judicial, termina por dándolo. Tenemos algunas páginas. El documento, a ver si nos puedes apoyar ahí, Isaac, para que usted vaya viendo el documento ahí que consiguió el Villa, que termina por evidenciar con nombre y apellido al diputado Juan Manuel Molina, ¿no? Y dice, porque ese es el argumento del Poder Judicial. El Poder Judicial establece, el diputado Juan Manuel Molina nos informó, pero no nos informó en tiempo y forma. Y no solo no nos informó en tiempo y forma, sino que además lo que nos mandó no corresponde a lo que iban a reformar. Bajo ese argumento, o sea, por ese pequeño detalle, es por lo que la Suprema termina dando la razón. Y le comento, esto es solamente el proyecto. Falta que todavía este tema suba y se emita una sentencia. La sentencia vendría en el mes de septiembre, tentativamente. Pero el Poder Judicial dijo, el diputado Juan Manuel Molina no nos entregó los documentos en tiempo y forma, y cuando nos lo envió, venía otra información que no correspondía a lo que se había establecido. No es mío, yo no estoy argumentando eso, es el argumento del Poder Judicial. De Baja California. De Baja California. Y esto fue lo que termina por avalar la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el proyecto. Veremos qué pasa cuando se emita la sentencia. Como le anticipábamos en el caso de la magistrada del Barragina, que le tumbaban su magistratura en el proyecto, acá también le adelantamos, así viene el caso, ¿no? Le adelantamos acá en Ciudad Capital que viene el caso para que ni siquiera se entre al fondo del asunto, aunque ellos podrán hacerlo si quieren o no, en la discusión y votación de este caso. Que es digno de analizarse las modificaciones al Consejo de la Judicatura, por supuesto. Aquí hemos cuestionado el trabajo del Consejo de la Judicatura, lo poco que hacen y lo poco transparente que son. Y es algo que sin duda alguna tendrá que entrar en análisis. El problema es que ellos y ellas, como legisladores y legisladoras, como integrantes también del Poder Judicial, saben que llevan procesos legislativos muy claros y muy puntuales. Y uno de ellos es, en esta aras de la transparencia, informar a cada uno de los poderes, porque así lo marca el procedimiento. Entonces, no lo cumplieron, pues se lo van a tomar muy fácil. Y es lamentable, Jorge, porque habría sido muy interesante ver cuál es la sentencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tema de esta naturaleza. Porque ver si es válido, si son realmente necesarios los consejos de la judicatura, si tienen que modificarse. Hay entidades que no cuentan con consejo de la judicatura, como Zacatecas, por ejemplo, o Morelos, que tampoco tiene, aunque tiene un esquema parecido, pero no es un consejo de la judicatura. Zacatecas no lo tiene. ¿Es legal o no es legal? Esto se puede quedar en la interpretación. Y este tipo de ejercicios habrían sido muy positivos, por lo menos para dejar un precedente. Un precedente que no se concreta porque hubo una serie de omisiones legislativas. Y este castillo de naipe chafa no se lo está tomando Marina del Pilar. Es la Suprema Corte de Justicia al bonillismo. ¿No? Porque al final del día era cuando Bonilla era bonillista. Entonces, ahí quedó. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.